antes de 2 semanas en que la clase está cancelada. La próxima clase en que nos encontraremos, según el calendario, es el 28 de febrero. Así que queremos dejar la cosa establecida para ustedes poder aprovechar las 2 semanas de cancelación para adelantar y para empezar preparándose para el examen más importante de la clase, que viene temprano en marzo. ¿Okay? Y también para recapitular dónde estamos en nuestro proyecto de curso en general. ¿Okay? Entonces, primero, vamos a ver que hoy estaremos cubriendo, no está funcionando, estaremos cubriendo, ahora sí, estaremos cubriendo lo que en el calendario del prontuario dice sería el 28 de febrero. Así que estamos empezando a adelantar para recuperar aquellas 2 clases, una que se ha cancelado y la otra que era un error del prontuario. Entonces eso es bueno, estamos bastante adelantados. Hoy estaremos cubriendo, comenzando la parte 6 del libro, con los capítulos 24, 25 y parte del 26. En cuanto a la lectura, a ustedes les llegaron aquellas lecturas que representan el periodo del siglo XVIII, con sus 2 movimientos principales, que uno es la Ilustración, que es el movimiento de intelectuales que dicen, pues de nosotros haber sido tan exitosos en mirar el universo, en medir las leyes universales según las cuales se erige todo el movimiento de los cuerpos celestes, ¿no? De haber logrado tan conocimiento tan exacto de la naturaleza que está tan distante de nosotros, no podríamos echar la mirada a las sociedades humanas y buscar algunas leyes naturales según las cuales podrían funcionar mejor que con el absolutismo. Eso es la Ilustración. ¿Okay? Otro movimiento o práctica cultural paralela es lo de los libertinos. Vuelvo por acá. Este movimiento de la Ilustración en la lectura está representado por la Carta Persa de Montesquieu, que es un representante de la Ilustración, y vamos a ver enseguida en particular cuál aspecto es importante para él. El otro movimiento de ese siglo XVIII, el movimiento de los libertinos, que son aquellos que practican una cierta libertad de expresión amorosa y sexual que no era permitida por la sociedad, que pero pues por ello quizá a veces ser un poquito privilegiado y no importarle tanto el prestigio de su estatus social, lograban en realidad practicar mucha libertad. Y uno de ellos, bien conocido, era el famoso Casanova, que tuvo una vida muy aventurosa viajando por todos los países de Europa, y que en su Historia de mi vida nos ofrece una ventana de la vida real de manera bien íntima, porque acuérdense que él era un aventurero amoroso, así que tenía mucha intimidad con la gente, aún desconocida. Y entonces nos ofrece una ventana de cómo era la vida real bajo el sistema absolutista. Por ejemplo, el capítulo que ustedes van a leer de él es acerca de ese encuentro con ese personaje que es biológicamente, físicamente una mujer, que pero vive una vida disfrazada de hombre por poderse calificar como cantante de la ópera para ser parte de mujeres en la ópera. ¿Por qué? Porque en la ópera se suponía que la parte de mujeres la cantaran hombres, pero hombres a quien se le había quitado en edad tierna los testículos. ¿No? Así que eran castrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento en que le cambia al joven la voz, si uno le quita los testículos no le cambia y le queda una voz de mujer, así que puede a lo largo de su vida cantar como mujer en la ópera. Entonces en ese capítulo van a ver cómo ese encuentro, ¿verdad?, entre ese aventurero libertino y esa mujer que vive su vida por hombre, que en práctica ha adquirido casi una identidad de hombre porque debe afirmar esa identidad o poder hacer los papeles de mujeres. Así que vamos a ver como una ventana a ese mundo muy artificial, ¿verdad?, muy convoluto, muy injusto, muy casi sádico, ¿verdad?, cruel de la sociedad del siglo XVIII, que precede precisamente el periodo revolucionario.
¿Okay? En cuanto a la lectura que le van a llegar, que van a estar también incluidas en el examen mayor que va a venir en marzo, son más representantes del periodo que estaremos empezando a estudiar hoy, que es el periodo revolucionario. ¿Okay? La primera es un canto, un medio canto, del escritor inglés George Byron, que es un escritor romántico, que en realidad lean solamente la segunda mitad del canto, empiecen como a la estrofa 50 o algo así. Cuenta de la llegada de ese navegador, Don Juan, que llega en una isla griega, naufragado, y se enamora de esa joven griega de esa isla. Así que hay ese gran momento romántico de los dos frente al mar, con la puesta del sol, aprendiendo los idiomas, porque no tenían un idioma en común, uno del otro, boca a boca. Entonces, eso es la celebración de lo que es ese momento, ¿no?, de la naturaleza humana. La naturaleza humana, espontaneidad, que es uno de los ideales románticos, que también es un ideal de la Revolución Francesa y de los varios periodos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, los revolucionarios dicen que por su naturaleza la soberanía está en el pueblo, no está en un rey ¿verdad?, de derecho divino, está en el pueblo, ¿okay? Más espontáneo. Entonces esa es la otra lectura. La segunda lectura del periodo revolucionario es la introducción al panfleto llamado Vindication of the Rights of Women, escrito por Mary Wollstonecraft. Y aquí vamos a ver que esa mujer de clase muy baja, que por suerte logra participar también como intelectual escritora en el movimiento revolucionario francés, ella pues, regaña a aquellos revolucionarios que se habían preocupado de declarar los derechos del hombre, olvidándose que en la humanidad hay también la mitad que son mujeres o más, y que entonces los derechos de las mujeres se le habían olvidado a estos revolucionarios. Entonces ella muestra el cuadro en que, ¿verdad?, eso, bueno, se olvida eso, pero nadie en verdad se escandaliza mucho, porque la mujer no tenía ningún derecho, ni siquiera el derecho a su propio cuerpo. ¿Okay? Acuérdense que en ese tiempo tú podías vivir en Inglaterra o en Arabia. Si tu esposo volvía a casa borracho y te pegaba, y tú salías, eso era abandono del techo conyugal, y te costaba todo, te costaba tus hijos, te costaba se quedaba completamente marginalizada y culpada por haber abandonado el techo conyugal. Así que la sociedad prefería entregarle los hijos a un marido borracho que reconocer el derecho de la madre a salir de un hogar donde era maltratada. Eso explica bastante, yo creo, ¿no?, del por qué Mary Wollstonecraft se indignó tanto a la Declaración de los Derechos del Hombre por lo revolucionario. Okay. Entonces eso es en cuanto a la lectura, y les animo a que vayan estudiando los capítulos junto con la lectura, porque lo importante para salir bien en el examen es hacer este enlace entre ese momento más personal, más individual, más privado, que nos abre, ¿no?, una ventana, la obra literaria, y el cuento general, que es la historia. Okay. Por ejemplo, cuando Aricia le dice en la cara al rey Teseo, "Is a kingdom only for the blind and strong? How come you can tell right from wrong? Is kingdom only for the blind and strong? How come you can tell right from wrong?" Right? Es un momento privado que nos ayuda a encuadrar la obra en un marco histórico-cultural que nos muestra cómo el arte literario nos ayuda a percibir lo que era en esa época. ¿Qué significaba tener la valentía de hablar en la cara a una persona tan poderosa como era el rey? Uno podía hacerlo en un momento extremo en que no tenía nada que perder, pero normalmente se estaba callado, ¿no? Entonces, eso es un poquito el enlace que va a hacer que van a ser exitosos en el examen, porque la prueba central es la más importante
de descoge múltiple que cubren todo el contenido histórico y literario. La segunda son identificaciones en que ustedes van a leer un excerpto de un párrafo o de pocas líneas de alguna obra leída y deben reconocer el autor, el título, la época y la ubicación geográfica. No sé si son 4 o 4 puntos o 3 puntos por cada identificación. En ese sentido que el quiz de Fedra es bien importante porque si uno empieza a reconocer los varios personajes, en un drama siempre habla un personaje, el autor en sí no habla. No, si uno empieza a tener esa oreja preparada para escuchar quién está hablando, quién podría haber dicho eso, según la caracterización, quién sería que podría haber pronunciado estas palabras, uno después se le hace más fácil hacer las identificaciones de la otra lectura que vamos a hacer. Y además, la tercera parte son párrafos bastante breves de escritura conceptual, en que ustedes van a utilizar ciertos conceptos, por ejemplo, la ilustración, ¿ah? Poderlo aplicar a la discusión de un cierto excerpto. ¿Okay? En qué manera entra, ¿no? La ilustración en la manera en que está presentado el argumento de este párrafo, en la misma caracterización de la situación, etcétera, etcétera. Poder aplicar en este tipo de escritura de párrafos conceptuales muchos de los conceptos que hemos estudiado a la misma lectura. ¿Okay? Mostrar que este enlace en su cabeza se ha dado. ¿No? Así que vayan empezando, organizando su estudio para esa prueba central y que consideren que la prueba mayor, porque después la prueba final es parecida pero sin párrafos, así que es un poquito más suave. ¿Okay? Bien, entonces de estar aquí podemos comenzar con esta parte número 6, que es titulada Una edad de revolución, industria y imperio. Y como pueden mirar en el libro, si tienen el libro por favor lo pongan en la mesa porque es muy útil ahora estar con el libro presente. Acuérdense que las notas no son suficientes para preparar su examen. Se lo digo y digo otra vez. ¿Okay? Yo el examen lo saco del libro, no de mi nota, porque las notas varían. Yo digo diferentes cosas en diferentes clases. No puedo estar copiando siempre a mí misma. ¿Okay? Entonces, titulado así, Revolución, Industria e Imperio. Y van a mirar que el periodo que cubre vuelve un poquito por atrás. El periodo precedente era de 1500 a 1800. ¿Okay? Ahora estaremos cubriendo de 1750 a 1914. Así que estamos volviendo por atrás. ¿Por qué? Porque la segunda mitad del siglo XVIII era, pues si uno vivía una vida regular en alguna provincia, en alguna pequeña aldea, quizá pueda haber un periodo de paz, pero estaban ya empezando ese periodo revolucionario de muy rápida transformación. Las semillas ya estaban sembradas y las explosiones no iban a aguantar mucho. Así que no, la perspectiva es diferente. Aquí se enfoca en precisamente los momentos revolucionarios de ese siglo que parecían como fuego pequeño, que pero eventualmente van a reconfigurar el aspecto del planeta, porque al final del siglo XIX, por efecto de la Revolución Francesa, España ha perdido toda su colonia de Sudamérica, solamente le quedan 2 islas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, de todas las posesiones sudamericanas, que todos estos países en la primera mitad del siglo XIX se independentizan bajo los principios de la Ilustración, que eran aquellos que habían guiado la Revolución Francesa. Que en Norteamérica hay ese nuevo país pequeño de las 13 colonias americanas independientes y con un sistema republicano de representación y de soberanía popular, pero parcial, porque acuérdense que no se trata de soberanía total, solamente los hombres de propiedad pueden votar, todo aquello que son mujeres, todo aquello que son esclavos indígenas no pueden votar, así que es una soberanía popular pero parcial, ¿okay? Y que al mismo tiempo se ha dado la primera revolución
de soberanía total que la revolución haitiana, que pero no logra prosperar porque no encuentra apoyo en un marco internacional, mientras que la revolución de Estados Unidos logra mucho apoyo. Ok, por algunos motivos económicos que vamos a ver. Entonces, se trata de una de revolución que al final del siglo hace que la clase dominante en Europa hayan cambiado, que la nobleza parásita se ha eclipsado y hay una nueva clase que domina la escena política y cultural, que es la clase empresarial, la clase burguesa de empleados, de servidores sociales y de profesionales. Y que por haber Europa perdido todo su dominio americano, la expansión colonial se tira por Asia y por África. Y aquellos avampuestos comerciales que ustedes han observado, que eran avampuestos que pero no dominaban directamente el territorio, sino lo dominaban indirectamente con el comercio, ahora se convierte en una colonización territorial que va a dominar y administrar y a configurar todos los territorios de Asia y de África, con excepciones en Asia, perdonen. Por ejemplo, China mantiene siempre su manera de ser sin dejarse penetrar ni siquiera por influencias occidentales. Pero una dominación territorial muy fuerte a lo largo del siglo XIX en toda Europa, en toda Asia y África. Entonces el libro habla de revolución, de industria e imperio. ¿Okay? Claramente, al haber perdido la colonia americana, aquella colonia de África y de Asia son más importantes para la manufactura europea, que cómo van a producir las vestimentas de algodón, sino con el algodón que le llega de alguna colonia donde se ha producido este algodón, muchas veces con mano de obra esclava. ¿Cómo le va a llegar la goma, otro material muy importante que llega especialmente de Indochina, del sureste asiático, ¿no? Si no hay una plantación de goma donde la goma está cultivada allí por la población local que ni siquiera se le paga. ¿Okay? Entonces, toda esta necesidad de expansión imperial viene en realidad del desarrollo industrial. El desarrollo industrial es un desarrollo empresarial de capitalistas que van a invertir en una gran fábrica donde se pueda tejer mucho más algodón para producir mucho más vestido, que sea mucho más barato y que más gente pueda comprarlo, pero debe llegar más algodón a esa fábrica. ¿Okay? Así que el mismo desarrollo industrial necesita más territorio colonizado. ¿Okay? Entonces, así que estas tres cosas son relacionadas: revolución, industria y imperio. ¿Okay? La fecha final del periodo es el 1914. Eso también me parece apropiado. Ese, ¿verdad?, comienzo del siglo XX, no es siglo XIX, pero ¿qué sucede? Que ese siglo se extiende, por lo menos la supuesta paz de ese siglo se extiende, o la configuración del mundo se extiende. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial solo explota en el 1914, así que ese comienzo del siglo XX como una continuación del siglo precedente. Pero la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, es una guerra de conflictos coloniales, es una guerra de conflicto para dominación de territorios, de producción agrícola y de mineraria y de dominio de mercados. Es una guerra entre potencias coloniales que están basadas en Europa. ¿Okay? Entonces, allí termina el periodo que estaremos estudiando. La manera en que comienza es un poquito sorprendente, porque comienza con un capítulo acerca de Asia, especialmente la región de China, pero prácticamente en el periodo precedente, es decir, en el siglo XVII y XVIII. Así que va a ayudarnos para recapitular, para que nos damos cuenta de cómo se va configurando China, ¿okay?, en el periodo de la modernidad temprana, para también explicar la manera en que China no termina impactada por la modernidad, con su lado negativo y positivo de eso. Y vamos a ver ambos. ¿Okay?
Entonces nos habla ese capítulo primero de la dinastía Ming. La dinastía Ming, que ese es su territorio de dominio y que hace dos cosas principales. En China hay 3 ríos principales que son más o menos paralelos. Llegan de la montaña de acá hasta el mar Chino. Como el cultivo principal es el arroz, siempre se necesita mucha agua porque los pies están mojados cuando uno está en el campo de arroz, como una, ¿no? El agua que te llega como acá. Okay. Entonces se necesitan sistemas de lidiar con las aguas, irrigaciones serias que son muy elaboradas. También los ríos sirven de vías comerciales, de vías de navegación. Entonces, con la construcción del Gran Canal, los Ming logran unir los 3 ríos por ese canal. Así que logran facilitar mucho los intercambios comerciales entre China del Norte y China del Sur. Estas 2 regiones organizadas en torno a los diferentes ríos. Lo otro que hace es la Grande Muralla. La Grande Muralla. Típicamente China se había visto invadida por poblaciones que venían de esta región llamada Manchuria. Así que con la Grande Muralla los Ming esperan poder protegerse. Okay. La segunda dinastía, y aquí cabe enfatizar que desde el mundo antiguo, desde la antigüedad, la región de China logra su estabilidad, típicamente logra su estabilidad bajo una dinastía, bajo un poder centralizado. Es muy diferente a la India, porque la India en general es más estable cuando hay varios reinados interdependientes, cada uno por su cuenta, pero interrelacionados. Mientras que esta región, por algún motivo, logra más organizarse y buscar su estabilidad y su expansión o prosperidad bajo una dinastía. Entonces, la segunda dinastía, la Qing, es en realidad original de la Manchuria, es el territorio enemigo, ¿verdad? Evidentemente la Grande Muralla no sirvió mucho y logró el dominio de la dinastía Qing expandirse mucho más allá de la dinastía Ming. Okay. Entonces, aquí vamos, el libro enfatiza un poco la manera en que la administración está organizada. ¿Quién son los administradores en que confía ¿verdad? La dinastía que está reinando? ¿Cómo se forma? Por eso debemos volver un poquito a recordar que el tipo de escritura en China es un tipo de escritura conocido como ideográfico. ¿Okay? Nosotros aprendemos 26 letras y al final podemos escribir cualquier palabra porque solamente hay 26 letras y cada una fonética, ¿no? Indica un sonido, A, B, etc. La escritura ideográfica no. Cada palabra, cada concepto, cada objeto tiene su propio ideograma, que puede ser una representación simbólica del objeto, pero no es una representación realística, a veces muy lejano, del objeto o del concepto, así como se ve en la misma cultura. Pero uno debe entrar mucho adentro para entender por qué se representa así la tal cosa. ¿Okay? Entonces, aprender alfabetizarse en esa cultura, ¿no? Ser una persona que conoce la escritura es un trabajo de mucho tiempo que uno debe dedicar prácticamente toda su vida. No es algo que se pueda hacer mientras que uno tenga un millón de otras cosas que hacer en la vida. Entonces, los emperadores de China forman los así llamados estudiosos burócratas. Es decir, son personas que son privilegiadas y escogidas por dedicarse a aprender la cultura china, aprender toda la escritura china, todas las tradiciones chinas, así como están dentro de la misma lengua. Y que después de haberse formado así, van a ser administradores para la dinastía real. ¿Okay? Entonces, hay otro factor importante, es que en China se hablan diferentes idiomas. El chino que hablan en el norte es diferente al que hablan en el sur, no se reconoce. Lo único que se reconoce por el ideograma. Ellos pueden pronunciar la palabra silla de manera completamente diferente, pero el ideograma es el mismo. Así que los
el mismo estudioso burócrata tiene mucho poder, porque los chinos no pueden comunicarse uno con el otro, a menos que no sean literatos, que sepan reconocer los ideogramas. ¿Okay? Entonces se crea esa clase de administradores, servidores civiles. Después el libro habla de la familia patriarcal, de los valores y de las clases sociales. Y vamos a ver rápidamente eso. Entonces, es un periodo de gran patriarcalismo. No es solamente en China que hay el patriarcalismo. Hemos visto en Inglaterra que la mujer maltratada, etc. No es solo eso. El mismo autoritarismo de la sociedad, la centralización del poder, que es un gran sistema, ¿verdad? Muy exitoso para patriarcalizar la sociedad. ¿Okay? Entonces no debemos solamente pensar que los chinos hacen esta cosa mala. Esto es muy complejo. Ok, entonces uno de los valores de la familia china es la piedad filial. Es decir, que los hijos se supone, los hijos y las hijas se supone que vayan a cuidar los padres y madres, okay, al ser ancianos. Pero ¿cómo se da esta responsabilidad? En realidad es la esposa del hijo que va a cuidar los padres del hijo. ¿Okay? Entonces claramente eso hace que los padres y las madres sean aquellos que escogen la esposa, porque ellos piensan, pues me conviene escoger a alguien que yo puedo confiar, ¿no? Así que eso saca mucha libertad a uno de escoger a alguien que le pueda gustar, porque siempre la prioridad se va a dar por los padres que van a buscar una mujer que puedan confiar que le vayan a cuidar. Segundo, pues pone la mujer con esa carga adicional que sería, la mujer ni siquiera puede cuidar a su propio padre, debe cuidar a los padres del esposo. Que le diga a usted al esposo que le gusten los padres, eso no importa, esa es su responsabilidad. ¿Okay? Entonces ese sistema de la piedad filial, que ya vemos que en cuanto al género no es igual. ¿Okay? Las relaciones de género entonces no son relaciones entre iguales. Y uno de los ejemplos que se dan es especialmente aplicado a las mujeres de clase privilegiada, porque en ese periodo que se da mucho auge a la práctica del foot binding, que es una práctica de mutilación en realidad que es muy grave, que hoy en día pues yo pienso se podría criminalizar, no sé bien si todavía existe. Pero lo que se decía es eso, al nacer una nena, el pie se le rompía aquí los huesos y se doblaba como si fuese una mano y después se le ponía toda una banda para mantenerlo así doblado. ¿Okay? De esa manera el pie crecía más pequeño, crecía menos. Y la excusa era que eso era más femenino por una mujer tener un pie pequeño. Era más femenino. Los pies en general son proporcionales a la estatura, ¿no? Una persona más pequeña tiene un pie más pequeño porque el pie te debe mantener en equilibrio. Pero así con esa idea de que era más femenina la mujer con un pie pequeño, en realidad lo que se conseguía era una mujer que no podía caminar, que no podía ir muy lejos, porque con esos pies así podía caminar, pero estirando los pies en el piso. ¿Ok? Porque no es que puede ser los pies que uno no podía apoyarse, estaba roto acá. ¿Ok? Entonces esa era la práctica del foot binding. No se aplicaba a mujeres de clase trabajadora. Ellas debían trabajar en los campos y que no se le aplicaba. Pero de uno ser una mujer de una clase aún un poco privilegiada, que hubiese de otra manera podido disfrutar de alguna libertad, se le hacía eso para que esa libertad no pudiese disfrutarla, que se pudiese mantener dentro de un ámbito bien estrecho, por ser pues prácticamente mutilada. Ok, entonces sí, los chinos aceptaron muchos de los productos nuevos, cosechas nuevas del intercambio colombiano, así que la dieta se diversificó y pudieron aumentar su población. Okay. Pero no aceptaron la idea, mantuvieron un sistema de control hacia pues la entrada de
las ideas, por ejemplo, de la Ilustración, aquellas ideas que decían que, ¿no? que cada uno, que la libertad individual se debe respetar, que somos soberanos de nuestro cuerpo, que somos iguales. Todo ese tipo de ideas que hubiese podido llegar de la Ilustración se mantenía bien afuera. Acuérdense que los estudiosos burócratas funcionaban. Okay. Entonces había clase privilegiada y los estudiosos burócratas eran parte de eso. La nobleza y la gente se vestía según su clase, así que uno podía reconocer de pronto en cuál clase uno pertenecía. Después había las clases trabajadoras, artesanos, trabajadores, campesinos. Los mercantes se consideraban una clase parásita, porque según la idea, ellos no producían, solo intercambiaban. Se consideraba una clase parásita. Esa era una manera de mantener afuera las ideas occidentales de la Ilustración, etcétera, ¿no? También pues, mantener los mercantes en un rango bajo o no apreciado de la sociedad. Otro que se consideraban personas malas eran los esclavos, los actores y las prostitutas. Así que cierta entera clase de gente se consideraba no que eran explotados, entonces tratados injustamente, sino que estaban en esta condición por ellos ser malos. Así que, por ejemplo, había una prohibición en interactuar o conocer los actores. Los actores entretenedores vivían en un mundo totalmente marginalizado, apartado de la gente común. Ok, entonces para China vamos a quedar así, y para el Japón vamos a decir algo bien sencillo solamente. En ese periodo, el periodo del shogunato, el shogun es un líder militar que se convierte en un gobernante. ¿Okay? Así que ya vemos, ¿no?, una estructura con prioridad de defensividad, en que uno logra el poder político por un éxito militar, que está en la estructura principal de Japón en ese periodo. En general se puede decir que Japón es una cultura con mucha afinidad con la cultura china, también la escritura es parecida, muchas de las tradiciones son similares, pero en general Japón se moderniza mucho más, es decir, es mucho más receptivo de la idea occidental. Todavía en ese tiempo, el tiempo del shogunato, todavía no es así. Okay. Entonces, el capítulo subsiguiente, el 25, es acerca de los imperios islámicos, los 3 imperios islámicos, en que prácticamente se ha dividido el mundo islámico, que hemos conocido primero con la gran expansión del siglo VII y que sigue expandiéndose hasta el siglo XI. En el siglo XVIII encontramos en verdad, en el siglo XVI al XVIII encontramos 3 imperios distintos. ¿Okay? Consideramos que la dominación islámica ha estado presente por casi 1000 años, así que no es una dominación tan fuerte. En alguna manera se ha ido integrando y adquiriendo un carácter local que es relacionado a la cultura precedente local y a la manera que se ha interactuado con ella en este largo plazo de tiempo. Entonces tenemos 3 imperios: el imperio otomano, el imperio safávida y el imperio del Mughal. ¿Okay? En estas 3 regiones, cada una tiene su característica que preceden el Islam. Así que vamos a recapitular un rato estas. También porque muestra que el Islam es un poder dominante, una religión dominante, una ley dominante, pero no puede completamente pasar del territorio que ha encontrado y de las tradiciones que han precedido, ¿okay? Que en realidad logra dominar en mucha manera por haber absorbido alguna de estas características. Entonces, primero que vamos a examinar el imperio turco otomano. ¿Se acuerdan en Dangerous Beauty cómo están preocupados los ricos de Venecia para los turcos? Y podemos
podemos entender, porque en práctica los turcos otomanos que se han implantado en la anciana área de Bizancio, es decir, del Imperio Romano de Oriente, se han implantado allí, están controlando todo el Mediterráneo del sur y el Mediterráneo del norte hasta Grecia. Así que todas las vías comerciales que utilizan los venecianos para la mercancía que viene de la India, en práctica están controladas por los turcos. Y claro que para ellos los turcos son una amenaza a sus comercios. Okay. Los turcos son grupos de buscadores y cazadores que provenían de la estepa asiática y que han llegado al área en el siglo XV, causando la caída de Constantinopla en el 1453 y después cambiándole el nombre y convirtiendo a Constantinopla en la ciudad islámica de Istambul, convirtiéndose al Islam, porque ellos cuando llegan al área no son islámicos, ellos se convierten. ¿Okay? Entonces los turcos en su dominio han estado integrando los valores de las varias sociedades precedentes que existían por allá. Incluso, por ejemplo, el cristianismo ortodoxo, que es típico de esa área, ¿verdad? Y que siempre permanece como un tipo de práctica religiosa, a veces aceptada, a veces menos. Ok. Después tenemos el imperio safávida, que se ubica en el área que hoy se conoce como Irán y que en el mundo antiguo se llamaba Persia. ¿Okay? Entonces allí también hay varias superposiciones entre lo islámico que domina y aquello que conservan ciertas tradiciones de los periodos precedentes. Eso en particular se va a ver en una de las cartas persas que ustedes van a leer de Montesquieu, donde hay un hermano y una hermana que son de cultura gabar, que en práctica la religión de los persas, que era Zoroastra, y que era una religión de más de moderación e igualdad. Acuérdense que también en la tradición egipcia, por ejemplo, el hermano y la hermana podían enamorarse y pues se trataba mucho más de iguales a las mujeres. Entonces hay un contraste entre los valores gabar de estos dos jóvenes y los valores islámicos que están impuestos por el dominio islámico, según los cuales la mujer debe encerrarse en un harem y debe renunciar a su libertad. Esa es una historia bien interesante. Ok. Después hay la región del Imperio Mughal en la región del Punjab. Y aquí sabemos que primero había los Harapas en el mundo antiguo. Después llegan los arianos que empujan o los Harappa o dravídicos hacia el sur de la India y que son muy belicosos y que eventualmente logran integrarse en el periodo de las Upanishads, logran integrarse los valores dravídicos y los valores arianos. Entonces, al llegar los islámicos se van a implantar con un tipo de sistema de valores del mundo hindú, ¿verdad? Que es una religión bien politeísta, bien dedicada a mirar también al erotismo de las divinidades, etcétera, ¿no? Y que entonces hay un grande contraste con los valores hinduistas y los valores islámicos que nunca se van en realidad a reconciliar. ¿Okay? Entonces, esos son los tres imperios islámicos. Y lo siento, no poderle dar más espacio. Hay algo que quiero recalcar. Profesor, ¿grabó sí. 40 o 45 minutos? 45, puede llegar a 45. Después lo interrumpe y si logra empezar, hace otro y si no, no. ¿Okay? Ok. Puede interrumpirlo ahora y empezar de nuevo. Es lo mismo. Ok, lo que me interesa aquí recalcar es que sabemos que una de las prácticas de Islam, según cuenta nuestro tema de la práctica de amor, es la poligamia. ¿Okay? La poligamia, en realidad que es una... poligamia, la palabra exacta, es la práctica según la cual un hombre puede casarse o tener relaciones con varias mujeres y tener hijos también y hijas con varias mujeres, mientras que las mujeres no tienen el mismo derecho. Una vez que han sido contratadas en matrimonio con un hombre, es el único contrato de matrimonio que pueden realizar. ¿Okay? También no hay contrato estipulado entre las varias mujeres que hacen parte de la misma familia. El hombre tiene un contrato separado con cada una.
que no hay derecho que la mujer adquiere al respeto de otra persona que son parte de su familia. Entonces, esa es la poligamia islámica y hay muchas maneras de practicarla, pero una manera que se recalca aquí, que es quizá la más extrema, aquella que conduce a las familias más disfuncionales, es aquella en que, bueno, primero voy por atrás. Según el Islam, un hombre puede conseguir varias esposas, 4 máximo de esposas, pero puede conseguir concubinas, siempre y cuando pueda mantenerlas. ¿Okay? Ahora, si usted hace el cálculo de la sociedad, ¿cuántas mujeres hay? No hay 4 mujeres por cada hombre. Eso no se da por nacimiento de la gente. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que en el mismo sistema de la poligamia islámica hay muchos hombres que se quedan sin ninguna mujer porque no tienen dinero. ¿Okay? Porque, repito, la regla es que uno puede buscar más mujeres, pero siempre y cuando puedan mantenerlas. Así que el hombre mismo se mide en cuanto a su capacidad de mantener su esposa, mientras que la esposa nunca se mantiene, siempre es mantenida por el hombre. Entonces, es una sociedad bien inigual desde el punto de vista económico también, inigual hacia otros hombres. ¿Okay? Y hay varias maneras de construir familias según la poligamia islámica. Por ejemplo, hay una manera en que la esposa ya existente vayan a ayudar en la búsqueda, en el escoger otra esposa. Así que se puede crear relaciones saludables apoderando a una esposa ya existente para dando la opción de decir, pues, esa persona me parece apropiada para nuestra familia, esta no, quizá, o vino que no. Mientras que si todo el poder lo mantiene el hombre, se da un tipo de familia que es muy disfuncional, en que todas las mujeres están una en contra de la otra, ¿okay? Están compitiendo por una posición de favorita o por una posición más importante. Entonces, cuando marcamos eso en la práctica del absolutismo, que como vemos no se da solamente en Francia, ¿lo apagaste y prendeste de nuevo? Va por 42 minutos. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay un sultano en cierto punto en el Imperio Otomano que decreta que de un hombre lograr el poder tiene el derecho de matar a todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos podrían, ¿verdad?, percibirse como rivales para el poder central de ese sultano, que es como un sultano absolutista. ¿Okay? Quiero recalcar que eso no es la poligamia en sí que causa eso, porque lo mismo se puede observar en la Fedra, en la corte de Luis XIV. ¿Qué sucede? Que Fedra tiene los hijos varones más jóvenes, mientras que Hipólito es de otro matrimonio y el primogénito. Así que si Fedra pudiese invalidar la reclamación del trono de Hipólito por algún mal, algún defecto que tendría, sus hijos podrían aspirar al trono. ¿Okay? Entonces siempre se dan todas estas rivalidades entre hermano o medio hermano, porque el poder absoluto es el poder de un hombre que tiene todos los derechos.